¿Qué onda? ¿Cómo están, sonámbulos? Bienvenidos a este nuevo episodio. El día de hoy tenemos a nuestro primer invitado en el canal, Enrique. Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Más bien buenos días, buenas noches, como nos vayan viendo sonámbulos. Pues nada, un orgullo estar aquí como primer invitado. La verdad es que ya saben, ¿no? Empecé a seguir el canal y también digo, más los fragmentos de TikTok y impresionante trabajo, ¿eh? Muchas Muchas felicidades. gracias. Gracias porque pues siempre vemos que estás ahí también apoyando y todo, te agradecemos mucho. Sí, la verdad sí. Sí fue una liviana el primer live. Sí, no, la verdad. Sí, no, es que siempre es importante, ¿no? Yo creo que cuando se va empezando un proyecto, yo creo que siempre es, no sé, se siente el apoyo de alguien y digo, hay que darle, hay que apoyarnos entre todos porque, pues, como dicen, para todos sale el sol. Eso, exactamente. Correctísimo. Oigan, bueno, pues el día de hoy vamos a tocar un tema bien padre, que es el de los portales energéticos. ¿Qué sabemos de eso? ¿Quién quiere aventarse el primer round? Enrique, Pues, ya te vi. mira, Ya te habíamos preparado. Toma un poquito la batuta aquí. Yo creo que hay que diferenciar muchísimo en tres partes, ¿no? Yo creo que esa parte energética que se maneja está absolutamente en todos los lugares. Muchas veces llegan a decir que nada más se encuentran en cementerios, en casas abandonadas, en edificios, en hospitales, pero la realidad es que la energía permanece absolutamente en todos lados. Sabemos cómo nos manejamos las personas como individuos y también en conjunto sabemos que dejamos la energía ya sea positiva, sea negativa, e incluso en una iglesia te puedes encontrar muchísima energía. Yo creo que las iglesias pueden ser precisamente un portal hacia, no digo algo sagrado o profano, pero sí precisamente un enlace con lo divino, muy independientemente. Yo no soy tan partidario de los templos como tal, sí de las iglesias porque se manejan como ideologías, pero ese tipo de energías y precisamente esos portales hay que diferenciarlos. Hay tres tipos de portales como yo lo había manejado anteriormente. El primero es precisamente un vórtice energético, ¿no? Que es lo que lo causa, ya sean entidades, ya sea demoníacas, espíritus, almas que se quedan atrapadas, porque como bien sabemos, en muchos lugares muchas veces la gente ni siquiera sabe que ya falleció, que ya pasó a otro plano dimensional, que es precisamente donde se tiene el primer enlace. Ya el segundo es cuando se empieza a manejar una parte más física, física cuántica, física que se llega a manejar, que es el enlace de un individuo o de un objeto que va atravesando hacia otro tipo de lugar, pero en el mismo espacio temporal. Okay. Y el tercero es precisamente ese viaje que al momento todavía se está trabajando tanto en la física como directamente en la parte mística. ¿Por qué? Porque aún no se ha descubierto al 100%. Sabemos acerca de la teoría de cuerdas, de lo que ha manejado Albert Einstein, de lo que ha manejado incluso un científico más reciente como lo es Michio Kaku, que ya está empezando con esta parte de la teoría de cuerdas y empezar a generar, o bien, valga la redundancia, a dimensionar cuántas dimensiones pueden existir. Al momento incluso podemos llegar a creer que hay infinitos universos paralelos a los que estamos alternos el día de nosotros, y eso es a lo que se llama un vórtice espacio-temporal. Entonces hay que saber diferenciar principalmente esa parte. Como primera instancia es, hay que manejarlo, ¿no? Las personas usan panteones o cementerios, como lo quieran llamar, iglesias, casas abandonadas, edificios abandonados, hospitales, para poder crear ese vórtice o una conexión con otra entidad, ya sea para intercambiar, hacer un pacto, que es la palabra principal o a nivel general, un pacto de lo que se va a intercambiar, ya sea desde el plano físico hacia el plano que ellos están manejando, porque ellos también ofrecen un intercambio. El primer intercambio lo damos nosotros precisamente por el primer contacto. Entonces, yo creo que sería la apertura a lo que sería un portal energético o portal dimensional. Okay. Exacto, no, perfecto, porque sí, la verdad es que muchas veces pensamos que un portal interdimensional es lo mismo que un portal energético.
Pues no. Sí, es que O hay sea, diferentes tipos de portales. De hecho, ahorita que estabas mencionando lo de los portales energéticos, lo de que mencionaste templos, incluso también hay montañas. Uno mismo va ahí a nutrirse de energía cuando hablamos de una energía positiva, incluso para aliviar el espíritu, para curarse, el rejuvenecimiento, etc., ¿sabes? Sí, exactamente, y qué bueno que lo mencionas porque al momento muchas veces las montañas en esa parte prehispánica que tenemos, porque nosotros tenemos una buena fuente prehispánica, incluso allá en Chihuahua se maneja mucho esta parte de Mesoamérica, ¿no? Pero Aridoamérica o Asisoamérica tuvieron una parte vital para lo que fue toda la contribución de los individuos que manejaron en esa época. Precisamente las montañas, volcanes o incluso como ellos representaban que eran las pirámides, eran un acercamiento precisamente con los dioses. Es ahí donde vemos lo que es el primer contacto con lo divino o ese primer contacto interdimensional con un ente superior o más poderoso que nosotros. Entonces, precisamente la construcción de este tipo de montañas era para acercarse más a esa parte sagrada y dejar de lado lo profano, que en ese momento no se conocía así. Ya cuando llegaron los españoles, estos personajes ibéricos, hispanohablantes, fue cuando ya se empezó a generar toda esta parte de lo profano, que los demonios, se empezó a generar todo eso, pero a final de cuentas, en ese punto, cuando se manejaba la parte prehispánica, únicamente existían dioses, ya sea del cielo, sea del este, sea del oeste, del norte y del sur, y se clasificaban también en dos, ¿no? El cielo y lo que era el inframundo, pero el inframundo no era lo que se conoce como ahora el día de hoy el infierno, sino que era un lugar únicamente de descanso y que precisamente es ahí donde el alma atravesaba un primer vórtice. No sé si en algún momento llegaron a escuchar la historia de que precisamente los mexicas pasaban por un proceso de deconstrucción de su alma para llegar ya sea al inframundo o sea a otros lugares donde descansaban sus almas. ¿Qué otro tipo de lugares? Por ejemplo, los niños que no llegaron a nacer iban a un árbol que era precisamente ahora sí como tal de glándulas mamarias para que ellos pudieran generar como tal ahí su vida propia. Lo que era el Tlalocan, donde se ubicaban lo que eran los tlaloques, que era gente que moría ya sea por ahogamiento, por alguna enfermedad relacionada al agua, lo que era los que se iban con el dios Tonatiuh, que era el dios sol, y que eran gente que moría en batalla, que moría en guerras, las personas que daban a luz, en este caso las mamás que daban a luz pero que no soportaban el parto, también pasaban por un proceso de deconstrucción de 4 años en donde ellas fungían en ese atravesamiento del sol durante el día. Pasaba lo que es todo el día, todo el día, todo el día, y es ahí donde se encontraban ellos. Podemos encontrar precisamente esos primeros indicios de vórtices interdimensionales a través de esta parte prehispánica. Dúdese. Sí, pues es que, híjole, si no, por ejemplo, los varios puntos que hay alrededor del planeta que están pues seleccionados como portales, como los de Machu Picchu, Perú, en estos distintos lugares, son desde hace muchísimo tiempo y no sabemos ni qué hay ahí, ¿verdad? Pero ahorita, como decías, un punto muy importante al principio, como decimos, un portal energético. Por ejemplo, si todos somos energía, entonces nosotros mismos podemos ser un portal. Y la gente no lo sabe. Y en este momento puedes estar abriendo un portal, o podemos estar abriendo un portal sin darnos cuenta, con la intención que estamos haciendo las cosas, ¿me explico? Ajá. Con los portales astrales, tengo entendido que se llaman, también se podría decir, ¿sí? ¿No? Sí, donde tu mente, pues no tu mente viaja a otras dimensiones o incluso tienes contacto con otras dimensiones y no necesariamente con el cuerpo físico, sino ya espiritualmente, la mente. Exactamente. Sí, entonces mucha gente no sabe, están buscando un portal en una pared o en otro lado, ¿me explico? Y en sí mismos son un portal. Exactamente, ellos mismos. Me parece importante. Que se mencionan porque ambas. Y ahorita, bueno, es que. Ajá, adelante. No, creo que está poquito retrasadito sí, es que se escuchó un poquito mal el audio. Pero mira, ahora, en una de las cosas que tú mencionabas,
ahorita de lo que tú mencionabas sobre los portales interdimensionales y que hablaste de un científico, lo curioso es que no son personas que son aficionadas, ¿sabes? Son personas de ciencia, ¿sabes? Son personas que son estudiadas. Por ejemplo, hace tiempo Jordi Ross habló en una conferencia sobre esto, porque él es un científico, es un ingeniero de software y se dedica a lo que es pues, a este ámbito, ¿no? Pero se dedica más, es un experto en la inteligencia artificial, vamos a ponerlo. Entonces, él habla sobre las computadoras cuánticas. No sé si habías escuchado sobre ellas. Bueno, a grandes rasgos, las computadoras cuánticas se basan en lo que es en el manejo de... Ay, perdón, se me... se basan más bien en lo que es en la mecánica cuántica, ¿sí? Entonces, él habla sobre qué pasa cuando utilizamos estas máquinas para establecer o tener un tipo de conexión más allá, ¿sabes? O entablar una conexión con lo interdimensional, con otros tipos de seres. Porque ya que él lo habla o que lo traiga aquí con nosotros al mundo acá mortal, pues ya te quedas pensando, ¿no? Porque es una persona de ciencia, ¿sabes? Entonces, que él ya lo traiga aquí a las cosas y te diga, pues mira, gracias a este avanzado computadora, de esta computadora cuántica o con lo que sea, podemos llegar a establecer una conexión. Y no sabemos con qué tipo de seres nos vamos a topar. No sabemos, porque ese tipo de seres pues realmente no van a tener quizás la misma visión que nosotros o lo mismo propósito, sino que pues como nosotros cuando nos topamos con una hormiguita y la pisamos sin querer, ¿sabes? Posiblemente va a ser lo mismo ellos con nosotros, o sea, los humanos ¿qué? O sea, hormiguitas chiquitas. Entonces es lo más creepy. Qué bueno que hayas mencionado esa parte, porque, bueno, voy a arrancar precisamente con las dos ideas que manejaron al principio, en que todos somos energía y que se puede alcanzar un portal interdimensional sin la necesidad de tener un contacto directo o abrir precisamente lo que es un portal, ¿no? Precisamente todos somos energía, al final de cuentas somos un engaño de las partículas que se manejan. Cuando nosotros hacemos esto, sabemos que somos sólidos, pero en realidad no lo somos. Siempre se tendría que hacer esa parte donde nosotros somos totalmente transparentes, somos energía totalmente. La materialización. Exactamente, y ahora la segunda parte, digo, no soy tan aficionado a este tipo de sustancias, pero precisamente los psicotrópicos son una entrada a esos portales interdimensionales. Podemos abarcar lo que es el peyote, lo que es las sustancias verdes que a veces llegan a fumar ciertas personas, y es ahí donde empiezan a tener una conexión o abrir un portal interdimensional para acercarse a otro tipo de cosas. Ahora, con lo que manejas de la física cuántica, la mecánica cuántica, totalmente cierto. Nosotros ya en este momento estamos abarcando, entre comillas, somos 4 dimensiones, lo que es el ancho, lo que es el alto, lo que es el largo y el tiempo. Pero el tiempo no lo manejamos al 100%, es únicamente si lo puedo poner, una dimensión en la cual únicamente estamos atravesando, pero no tenemos poder sobre él. Entonces, ahora, si nosotros nos dirigiéramos a un apartado de una primera dimensión y nos encontráramos a seres de este tipo de dimensiones, únicamente nos verían como pisándolos, nos veríamos como líneas, porque precisamente nada más está abarcando lo que es el largo, precisamente en esa parte de la dimensión. Ahora, si lo empezamos a poner en un cuadrado que ya es el ancho y el largo, ya nos verían como un apartado bidimensional únicamente. Ya ahorita estamos en el apartado tridimensional, pero el apartado del tiempo no lo podemos manejar. Hace unos minutos, bueno, cuando recién empezábamos lo que era la transmisión, les hablaba del caso, ¿no? De la película de Interestelar. Cuando ya se maneja lo que es el final, que regresan de Gargantúa, que Cooper regresa precisamente a un apartado dimensional, es cuando ya empieza a manejar el tiempo, cuando él se da cuenta que puede tener acceso precisamente con Morph Cooper, y empieza a mandar señales, ¿por qué? Porque ya tiene el control del tiempo y tiene el control del espacio. Entonces, ahora que ya lo manejas tú en ese apartado, hay que recalcar mucho que todas estas ideas eran muy banales para ellos como científicos, como una ciencia muy, muy, muy cuadrada. Era absurdo creer en otras dimensiones, era absurdo creer que pudiéramos atravesar hacia un portal dimensional o un portal energético, y ahora ellos son quienes se encargan precisamente de estudiar
o de abarcar más parte de la ciencia para este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque para ellos va a ser funcional en el futuro, y va a ser funcional ¿en qué sentido? De seguir controlándonos, ¿no? En ese apartado incluso se pueden aventar otro proyecto MK Ultra y sin saberlo van a ir subiendo, ir subiendo. Y ahora bien, había un proyecto que, digo, esto es muy, muy, muy reciente que está saliendo, lo del Blue Beam, donde ya están empezando a crear apartados holográficos divinos. Entonces, imagínense, ya están abarcándonos en ese apartado y no sé qué vaya a pasar más adelante. Sí, incluso ahorita, o incluso ahorita que mencionabas la película Interestelar, en el inicio vemos que pues la humanidad o la Tierra pues ya está por pues en unas circunstancias difíciles, podría decir. Ya al final de la película, al final pues ya vemos como una, spoiler alerta, ya vemos una Tierra recuperada, ¿sabes? Por lo mismo que ellos supieron cómo hacer eso a su favor, lo que tú mencionas, o sea, cómo manejarlo a su favor y para seguir sobreviviendo. Exactamente, se ve toda esa evolución. Yo lo puedo poner aquí, ¿no? Porque el principio de la película, que es lo que aparece únicamente como granjeros, ¿no? Y que están recuperando apartados de drones, de naves que van volando, donde lo recupera, y al final incluso se ve un apartado donde ya está manejando una nueva dimensión, ¿no? Cuando mandan lo que es están jugando béisbol, mandan lo que es la pelota, y se va hacia arriba donde están también colocadas lo que son las casas de las familias. Entonces, para mí está muy, muy interesante, y yo creo que es una película muy adelantada. Está increíble, me encanta, la verdad. Exactamente. De las mejores. Yo no la veo. Por Luego eso la vemos. Pero sí tengo que verla. Sí, oye, hablando de películas, porque también toca este tipo de temas, no sé si te ha tocado ver la película de Pi. Es de Darren Aronofsky. No, bueno, es una película, creo que de 1980 o 1900, no sé, ya tiene su tiempo, ya tiene décadas. El punto, el principal de esto es que es de un hombre que es sumamente inteligente y está obsesionado con el patrón del pi, o sea, que va a encontrar un secreto dentro de lo que es el número pi. Entonces te desenvuelve toda esta historia porque dices, ay, o sea, porque realmente es una persona, es un superdotado. Entonces, conforme va avanzando la película, y hay un final pues como que un poquito abierto, pero en grandes rasgos te da a entender que sí descubrió ese patrón. Y lo curioso aquí es como a qué posibilidades o a qué mundo te abre cuando tú descubres ese patrón, ¿sabes? Ese patrón matemático, o sea, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando descubres el más allá de lo que es tu nivel aquí terrenal? Yo sí sé qué pasa. Mira, pregúntenle a Jacobo Greenberg. Adelante. No, que yo sí sé qué pasa, que le pregunten a Jacobo Greenberg. Ok. Para que venga y nos diga qué pasó. Por favor, ven. Por favor, ven. Sí. Y de hecho, bueno, ahorita, retomando un poquito la idea, yo creo que deberíamos de ser más abiertos hacia todas las ideologías y hacia todo tipo de pensamientos. Recientemente veía un video, es un personaje muy conocido que a lo mejor no es muy querido y quedó marcado en la historia de los Estados Unidos, que fue Charles Manson, y que decía que él no tenía amigos terrenales, él tenía amigos con todos los objetos, o sea, su mente era una capa abierta. Cuando lo metían en su celda o en su confinamiento, veía únicamente un apartado oscuro y un apartado en silencio. Entonces su mente empieza a desarrollar más y más y más y más. Tú lo escuchas hablar y dices el por qué tenía tantos seguidores. Escúchalo hablar en un video, en una entrevista, y te vas a dar cuenta el por qué hacía las cosas que hacía y por qué tenía tanta influencia en sus seguidores, que incluso él, si desconozco, nada más cometió lo que fue un atentado contra una persona, y todos los demás lo cometieron sus seguidores, precisamente porque su mente era un campo abierto y porque él tiene relación con todas las cosas existentes. Y por existir también, porque no dudo que llegue a tener incluso amigos imaginarios o amigos de otro tipo de dimensiones, y que incluso seres, ya sea demoníacos o otro tipo de espíritus, vivan en su interior, o sea, que ya atravesaron ese portal y que están viviendo dentro de él. O sea, imagínate qué tipo de cosas se llegan a manejar. Sí, oye, yo quería retroceder un poquito acá, ¿no? Justamente ahorita que decías tú, el uso de sustancias para llegar a abrir portales. O a otro nivel.
o a otro nivel de conciencia. Y ese rollo. Vayan a ver el video anterior que grabamos. Ahí tengo una opinión muy interesante. Lo que pasa es que yo estoy en contra de esa onda. O sea, nada más así lo voy a decir rapidito. O sea, porque creo que sí, o sea, ancestralmente lo usaron y todo eso. Pero creo que altera el estado de conciencia y de la realidad usando los químicos del cerebro, y la espiritualidad va mucho más allá de tu realidad y de tu mente. Entonces no siento que no es necesario estar jugando con los químicos cerebrales para creer que viste algo. Me explico, cuando eso sucede, siento que es totalmente diferente, no tiene nada que ver físicamente. Solo... Mira, totalmente de acuerdo, solamente que difiero, a lo mejor no difiero en esa parte, porque yo sé que también ese tipo de sustancias, digo, no es lo más correcto utilizarlas, pero no sé si también han leído lo que es el apartado de, ¿cómo se llama este autor? Las enseñanzas de Don Juan, ¿no han escuchado de ese título, de ese libro? No. Se me fue ahorita, se me fue el autor, pero precisamente él decía que no se necesitaban lo que eran un psicotrópico, sino que eran una ayuda de forma principal para poder conectar hacia otra realidad, porque precisamente esa serie de libros lleva toda una tipología, y me parece que el segundo o el tercer libro manejan lo que es una realidad aparte, donde el personaje principal, que era pues era un antropólogo, en sí era un antropólogo que estudió en Estados Unidos, pero que vino a estudiar a los Yaquis en Sonora. Más adelante les adelanto a lo mejor un poquito del spoiler, pero él decía que no era necesario, únicamente era una entrada al mundo espiritual, pero que ya pasando por cierto tipo de niveles ya no era necesario mover lo que era el punto de encaje con esos apartados psicotrópicos con el peyote, sino que ya lo podrías hacer de forma, ahora sí como tal, a voluntad. Lo tendrías que hacer a voluntad y para controlado. Y ahora él lo que veía era una dimensión temporal a la misma. Es decir, como si yo ahorita estuviera hablando con ustedes, pero al mismo tiempo estoy haciendo otro tipo de cosas. Estoy hablando con ustedes, pero al mismo tiempo a lo mejor estoy caminando por la calle. Entonces... Ahí es donde difiero. O sea, si no se necesita, creo que lo que se necesita es trabajar como persona para poder llegar a ese punto, no una droga. Es lo que le decía a Helen, es como querer hacer una carrera y ganarte el oro sin caminar nunca. ¿Me explico? O sea, es como, o sea, de ser sedentario y querer llegar al primer lugar, ¿no? Entonces, es lo mismo, o sea, te tienes que preparar, tienes que trabajar en ti, en otros aspectos. Bueno, desde ese punto de vista lo veo yo, pero entiendo lo que dices también. Y es que de forma mayoritaria el humano es así, siempre quieren obtener ya el resultado o tener ya todas las manos llenas, pero sin haber trabajado antes, ¿no? Sin haber pasado por ser un aprendiz, por ser un aprendiente medio, por ser un maestro, y hasta llegar hasta un punto donde dices, ya lo tengo todo, pero lo trabajé. Y sí, porque igual ese estado de conciencia a lo mejor todavía ni les corresponde. O sea, es lo que le decía, platicábamos en el video pasado, es que se quedó en el viaje. No, es que a lo mejor no entendió lo que vio y no supo si era real o no. O qué cosas traía él que sacó, ¿no? Sí, es lo que mencionábamos, bueno, lo que le mencioné a Steph anteriormente precisamente sobre ese tema, de que quizás a lo mejor tú estás pasando por un muy mal momento, a lo mejor sufres de ansiedad, de esquizofrenia y no lo sabes. Entonces a lo mejor ese tipo de sustancias van a destapar, pero van a destapar tu padecimiento, ¿sabes? No van a elevarte a lo que tú quieres realmente. Entonces yo creo que ahí es cuando lo pasa fatal a la persona. Sí, es que va esa otra parte psicológica y científica en la que sí, de verdad sucede lo que dice Helen. O sea, los psicotrópicos y algunas drogas, o sea, a lo mejor tú no tienes activa una esquizofrenia. Quizás ni lo sabes. O no lo sabes, o no lo sabemos. ¿Me explico? Y te das el peyotazo y ya valió, o sea, ya se te activó y ya, medicado para siempre, ¿me explico? O sea, son cosas delicadas, pues.
Pero entiendo todos los puntos, o sea, sí entiendo, y también entiendo que van a diferir mucho conmigo también. Pero como dices tú, todos queremos como que el ya. Exactamente, Pero y de hecho qué bueno que tocas ese punto porque hay personas que te llegan a recomendar ciertos psicotrópicos, pero antes de llegar hasta aprobar ese apartado, te dicen tienes que tener una preparación primero física, posteriormente mental, que estés limpio tanto físicamente como mentalmente, para que, bueno, como tú lo decías a lo mejor hace rato, te quedes en el viaje, ¿no? Porque precisamente hay psicotrópicos que te llevan hasta un punto donde incluso llegas a experimentar la muerte. Entonces, ya cuando llegas a ese punto, imagínate, si te llegas a quedar ahí o incluso a lo mejor no llegas pues a desvivirte, pero sí te quedas ya recientemente tocado a nivel mental. Entonces, sí, pues es que ahí te decía, o sea, pero ¿será real o será una alucinación? Porque son psicotrópicos. Mira, yo creo que es real. Ya nos estamos yendo por otro ya tema. Nos fuimos para otro lado. Ya nos fuimos para otro lado. No, pero tiene que ver con sí, va de la manita. Sí, totalmente, porque haces una pregunta muy, muy, muy interesante. Yo creo que, tu comunidad va a diferir mucho. Yo creo que a lo mejor también la mía, pero yo creo, y que es muy importante tu pregunta, ¿es real o es únicamente nada más un apartado psicotrópico de la mente? Yo digo que es real, totalmente real. Todo lo que vivimos y todo lo que llegamos a soñar, todo lo que llegamos a alucinar es totalmente real. ¿Por qué? Porque somos parte de un todo. Ya el hecho de que una persona no lo pueda ver de la misma forma que tú lo ves, no quiere decir que no sea real. En tu mente está pasando y está afectando a tu espíritu, está afectando tu alma, está afectando tu cuerpo y está afectando principalmente tu mente. Entonces, cuando ya llega a ser esa parte, yo digo que es totalmente real. Yo puedo a lo mejor nada más dar mi opinión, incluso ustedes pueden diferir y tu comunidad puede diferir, pero yo creo que es totalmente real. Toda esta parte de las dimensiones y de los portales energéticos, totalmente real. No, sí, yo digo la manera de llegar a ellos, porque si estás drogado, ¿me explico? Sí. O sea, sí. No es lo mismo que me diga alguien que se puso a meditar que le pasó algo. Uf. O alguien que tiene sus sentidos desarrollados, a alguien que tiene sus sentidos un poco distorsionados por una droga, o sus químicos cerebrales totalmente alterados, ¿me explico? Entonces, a eso es a lo que iba, no a que lo que sueñes y lo que experimentes sea una mentira, porque obviamente estoy aquí porque realmente lo creo y porque realmente lo he vivido, ¿me explico? O sea, simplemente lo que difiero es si una persona sana batalla para entender o comprender algunas cosas, ahora una persona que no está totalmente consciente, que tiene su conciencia alterada, porque es lo que hace ese tipo de sustancia. Sí, o sea, a eso me refería. Sí, incluso ellos mismos te dan esa arma de decir, no lo hagas. ¿Por qué? Porque yo te estoy viendo cómo te estás afectando. ¿Cómo está afectando? Porque incluso ya cuando estás en ese viaje, como ellos lo llegan a manejar, ni siquiera se acuerdan de lo que vieron, ni siquiera se acuerdan de lo que estuvieron presenciando en ese apartado psicotrópico. Ya cuando tú les preguntas, ¿qué sentiste? Pues nada, me dormí, o yo tenía ganas de bailar, o yo tenía ganas de hacer eso. Digo, totalmente a lo mejor aceptable, ¿no? Pero ni siquiera recuerdas el punto donde llegaste a tener una conexión con otro portal. O sea, ya nada más todo lo haces así lo manejo así, por vicio, y ya no lo haces precisamente por querer descubrir algo nuevo, sino nada más porque tu cuerpo ya lo empieza a necesitar y ya cuando te intoxicaste, ya es muy difícil que lo llegues a dejar ir. Entonces, sí, totalmente de acuerdo con tu idea. Complicado. Oye, bueno, es que hace un rato, antes de grabar, estuvimos platicando un poco, Enrique y yo. Entonces, ¿te acuerdas de lo que mencionábamos de los espejos, de toda esta onda? ¿Sí? ¿Podemos platicar de eso? Sí, adelante, claro que sí. Bueno, es que en varios lugares se cree que los espejos son como que una puerta dimensional, que yo no digo que se crea porque tenemos experiencias, ¿verdad, Enrique? Entonces, pues son como que ahora sí un portalito que está ahí. Me imagino que tiene mucho que ver ahora sí que pues nuestra energía del día o no sé, algo tendrá que ver para poder nosotros dar de cierta manera permiso o apertura a eso, ¿no? O simplemente pueden estar ahí, Enrique.
Es que, mira, el hecho de solo hablar de Bueno, entidades... tú que mencionabas ahorita sobre lo... Ah, No, adelante. como que se juntó el audio. Ah, ok, ya, es como que se desfasó el audio. Bueno, Sí. un poquito para entrar ahí en paréntesis con lo que dices de los espejos. También hay que ver las distintas culturas en cómo ven los espejos, porque en otras culturas el espejo es como protección. Yo he visto incluso una casa que tiene en sus ventanas espejos y pues sabes que son como para devolver las envidias o las malas vibras. Entonces, pues Sí. también hay que ver, porque es por cuestión cultural también este rollo de los espejos, pero sí para también entablar comunicación, contacto con otros seres. Pero es precisamente por eso, porque se supone que atrapan almas. En algunas culturas. Atrapan almas, entonces te atrapan la mala vibra y ahí pues la dejas, ¿no? Pero sí, ya te interrumpimos mucho. En todo esto que llegamos a manejar, como les comentaba, el hecho de solo hablar de una entidad es que ya estamos aperturando un vórtice para que ellos se puedan adentrar ya sea a tu habitación, a tu baño, a tu cocina, a cualquier lugar. Y lo sabemos, incluso sin tener las ventanas abiertas, porque muchas veces también las personas llegan a tener una falsa idea de que, ¿sabes qué? Aquí no me va a pasar nada porque estoy totalmente protegido, pero me la paso a lo mejor viendo a lo mejor algún video de parasonámbulo, de ser místico, de paranormal, donde se tratan temas precisamente que son algo turbios para nosotros, ¿no? Para nuestra mente, como lo es la demonología, lo que son los sucesos paranormales, ovnis. Ya estamos dando una apertura a que esas entidades puedan ingresar. Llega a suceder que los espejos, como precisamente lo manejaban hace rato, hay dos tipos de cosas, ¿no? Que puedes tener un vórtice precisamente para una entidad maligna, como lo es también para alejarla, ¿no? Hay algo muy importante y muy, no sé, muy especial en la cultura mexicana, que es cuando nace un niño y que se queda con los papás, que es lo primero que ponemos en lo que es la cama, ¿no? El espejo. ¿Para qué? Para que si en algún momento una entidad maligna, como lo puede ser una bruja, un brujo también, claro que sí, se pueda ver reflejado y pueda ser asustado, ¿no? Entonces, hay que ver como tal esos dos tipos de panoramas, pero recordando también que precisamente a través de, en la parte prehispánica, no se manejaban los espejos hasta que no llegaron lo que fueron los españoles, pero el reflejo precisamente de lo que fue la llegada de los españoles, que fue una premonición que vio en su momento como tal el Tlatoani, fue precisamente a través de un reflejo. Entonces, imagínense qué tanto ha atravesado toda esta idea y llegar hasta nuestros días, para que incluso yo le decía en la mañana a Steph, yo cuando me veo al espejo y lo veo de forma oscura, yo veo a alguien totalmente diferente a mí. ¿Por qué? Pues a lo mejor tal vez porque está oscuro, ¿no? Pero ya el hecho de que cuando tu mirada enfoca en el espejo hacia tu reflejo, ya no estás viendo a la misma persona. Y yo le decía, tal vez incluso puede ser un reflejo de mi alma, ¿no? Porque yo veo una persona que es incluso como tal un ente demoníaco. Y me decía, pero si no es eso. Y o si sea, es otra... ni siquiera eres tú. Ajá, exactamente. Entonces... Sí, porque... bueno, yo tengo mi historia, que Ellen, no me acuerdo si yo te la he contado, pero bueno, no la he contado aquí, o sea, públicamente no la he contado nunca, pero en mi casa no tenemos baño, no tenemos baño en el espejo, más bien no tenemos espejo en el baño, claro. Precisamente por una experiencia de ese tipo. Hagan de cuenta que yo me estoy lavando las manos, está mi reflejo aquí, pues tú te agachas, obviamente tú ves tu movimiento, ¿no? La imagen de enfrente nunca se agachó. ¿Me explico? Entonces yo me quedé pensando, realmente en mi familia estos temas son comunes, tenemos muy abiertos muchos canales, entonces ya sabemos más o menos qué debemos de hacer. Entonces la idea es quedarte en neutralidad, ¿no? No darle armas a eso que esté ahí para que te vaya a hacer algo. Entonces, mente en blanco, ¿no? Sí reaccioné correctamente, o sea, me quedé como, no manches, no se movió. Sí. Volteo hacia enfrente, me veo, pero de cuenta que no era mi mirada, ¿sabes cómo? No era mi mirada y me asusta, Selena. No era mi mirada y pues me saqué de onda, ¿no? Lo que hice fue simplemente voltearme y cuando me volteo veo que tampoco se mueve. Entonces apago la luz, me salgo del baño, cierro la puerta,
mamá, me pasó esto, papá, me pasó esto. Ok, no. Lo primero que hay que hacer, bueno, ya no hay espejo ahí. Ese espejo se tiró a la basura. Ok. Porque, pues, Eh, era algún portalito. yo creo que sí estabas abriendo un portal porque, bueno, es que me quedo con dos ideas. Eres una persona muy susceptible a abrir un portal en cualquier lado. La vez pasada también me contaste precisamente de que tuviste ese... Ahora imagínate ya con esta parte del espejo, eres una persona muy susceptible. Yo creo que eso se puede utilizar para bien, porque incluso puedes llegar a ser una medium. Ay, Si lo llegas a pensar de una forma ya, digamos, muy general y muy mística, yo creo que incluso puedes llegar a ser una medium, a lo mejor no de alguien que presta su cuerpo para que otra persona o otra entidad entre, pero sí un medium para poder canalizar a las entidades o a las almas que se encontraban perdidas y poder tener contacto incluso con sus familiares, porque es posible, totalmente sí, posible, yo creo que... pero es mucha responsabilidad. Y es un cambio de vida total. Entonces no estoy segura de querer hacer eso un día. Pero quita. Es que comentábamos, ¿verdad? Cualquier cosa que no es común o cotidiana te saca de onda, ¿no? Entonces Sí. le comentaba a Enrique en la mañana, le decía, es que por más cotidianas o seguidas que pasen las cosas, siempre son diferentes. Y en los momentos menos, o sea, que tú menos estás pensando que te va a pasar algo, entonces te sucede, pues te vas a asustar. Es como las películas de terror que te sale el monito y dices, ay. Sí. O sea, eso sí. El monito. Sí. Pero sí hablamos de este tipo de cosas. Y hay otra cosa. Lo que pasa es que, bueno, en nuestros primeros videos, creo que en el segundo, platicábamos de, pues, que estoy haciendo estos videos, pues, bajo mi propio riesgo. Yo tengo prohibido hablar de demonología, exorcismos, posesiones, de ese tipo de cosas, o que me meta demasiado en eso. Fui con una medium y esta medium me dice, ¿sabes qué? Pues de niña yo te veo que estás jugando algo que no tienes que jugar. Pues yo no me acordaba de qué. Obviamente estaba muy de moda de juntar los palitos y que el librito y que en el espejo y que pues todo lo hiciste, ¿no? Con mi vecinita. Entonces tuvo su consecuencia, me dijo ella, pues, ¿sabes qué? O sea, yo obviamente no le di nada de información, ¿verdad? Pero todo lo que me decía era como, pues no manches. Entonces me dice, tú abriste un portal a esa edad, me dijo, y de ahí están saliendo cosas súper malas. Entonces me dijo, te voy a decir cómo cerrarlo, pero, o sea, no debes de estar metida en eso. Y aquí estamos. Sí. Y aquí estamos. Y aquí estamos. Pero tratamos de que nuestros temas sean variados también. No es así específicamente a estos temas que menciona Steph, sino que sean más abiertos de todo un poco. Sí, o sea, que no tenga que ver directamente con pronunciar el nombre de alguien fuerte, me explico, cosas así, porque precisamente me decían, puedes jalar fácilmente todo. Y pues sí, en mi casa siempre han pasado cosas y me acuerdo más o menos de esa edad, entonces supongo que a partir de ahí, pero no sé. Pues mira, sí, totalmente de acuerdo. De hecho, incluso, digo, si quieren experimentar lo que llegó a experimentar precisamente en lo que fue la película del Exorcista, pasa algo similar. No sé si, bueno, al principio cuando pasa toda esta parte de la niña que está en su casa, que está únicamente jugando, pero ella lo que se encuentra en el sótano de su casa es una ouija. Y a partir de ahí es cuando la entidad empieza a penetrar lo que es su casa, ya cuando empieza a hacer los sonidos, que ya no puede salir de su cama, que la tienen que tener amarrada. Imagínense a qué tal grado, o sea, porque muchas veces es que nada más es ciencia ficción, o es un mito, o es una leyenda, pero recuerden que un mito, una leyenda, ciencia ficción siempre va a tener un punto de partida. No sabemos anteriormente qué haya pasado, si incluso como tal, hay muchas personas como hay muchísimas personas y te las puedes encontrar incluso ahora sí como tal, en cada casa, que tenemos a alguien especial, alguien que jala muchísima energía, sin la necesidad de hablar de una entidad como lo decíamos hace rato, ¿no? La demonología. Incluso yo les platicaba en el live que hicieron hace unos días en Instagram,
donde yo hago videos, digo, el más popular que ahorita tengo, y digo, haciéndome un poquito de promoción, hay una disculpa, ahí en el canal de Ser Místico, hay un video de demonología. Cuando yo saqué ese video, incluso yo creo que ni siquiera quería salir, se borró totalmente, lo tuve que rearmar rápidamente, una hora y media, y justo en la noche empiezo a escuchar voces, pero voces que eran, no sé cómo explicarlas, o sea, era una voz ronca, pero que me hablaban en otros idiomas. Yo cuando vi mi teléfono, eran las 3:33 de la mañana allí. Digo, las 3:33 de la mañana es una hora que suelen pasar sucesos paranormales porque precisamente se contrapone, ¿no?, a esta idea católica de cuando fue lo que murió Jesús, la edad de Jesús, y ya cuando te pasa justo en la madrugada es cuando ya se empiezan a abrir esos vórtices, cuando ya jalaste una entidad que tienes que sacarla sí o sí. Yo creo que yo al momento yo no la he sacado de aquí, porque yo recientemente la escuché y es algo que yo debo trabajar, incluso ya metiéndonos a lo mejor como en ese apartado, yo creo que incluso yo necesito una limpia, pero no limpia de forma exterior, sino una limpia de forma interior y una limpia de general de donde yo duermo, porque yo sé que la entidad no sale de aquí, porque incluso ya he tratado otros temas, ¿no? Y siempre lo he dicho, yo no lo hago con malicia, no lo hago con la intención de querer dañar la imagen de este tipo de entidades, sino únicamente de dar a conocer a las personas la información congruente. Yo hago la información únicamente para que se conozcan, no para que se vuelvan o satanistas o que se vuelvan devotos de la Santa Muerte o que se vuelvan devotos de cualquier otra secta. Digo, si lo hacen, digo, totalmente respetable porque, digo, yo soy muy abierto en ese tipo de creencias, pero sí hay que tener cuidado, hay que tener muchísimo cuidado si en algún momento se llegan incluso nada más a meter a ver un video. Yo creo que hay que tener muchísima protección porque tú no sabes si la otra persona nada más te está transmitiendo la información a través del video para que esa entidad se vaya contigo. Entonces, no sabes la intencionalidad que tiene la persona. No, y precisamente como dices tú, o sea, platicando, jugando a cosas que no sabemos, que no deberíamos de jugar, nombrando cosas, pensando cosas, porque la gente piensa que si no lo dije no funciona. Es más fuerte no decirlo. Las palabras tienen poder, sí, pero el pensamiento, mucho más. Entonces lo que te estás callando, pero lo estás aquí maquinando, o sea, te va a hacer daño o va a abrir algo, o sea, fuerza. Entonces, sí, o sea, todo el tiempo estamos abriendo portales de energía positiva o negativa. Y ahora sí que depende de la persona. Sí, totalmente. Y incluso llega a ser involuntario el hecho de abrir vórtices. Hay muchísimas historias, incluso, digo, yo me encontré la historia de una niña que salió a buscar nada más así algo, fruta, la mandaron por fruta, por rayas hacia el bosque y nunca regresó. Y regresa 50 años después con la misma ropa y con el mismo peinado. Entonces, imagínate, sin tener la intencionalidad de querer abrir un vórtice, la niña fue directo, o sea, y tú no sabes si se fue ya sea un agujero de gusano, fue abducida, o pasó otro tipo de suceso paranormal para que ella regrese 50 años después. O haya pasado por, o algún tipo haya pasado por algún lugar que haya un tipo como cierto fallo ahí en el tiempo, se podría decir, porque ya tocaste el tema de portales en el tiempo. Incluso hay personas que dicen que han vivido sucesos así muy extraños. Yo me acuerdo que una tía me platicó, yo siempre estoy hablando de tías, pero me platicó una tía que a una amiga de ella le sucedió que fue allá, estaba de compras ella, y se metió a una tiendita. Entonces dentro de la tiendita ella pidió el baño, me parece. Se metió al baño, entró y todo, bla, 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 bla. Y cuando quiso abrir la puerta, o sea, ya no era el mismo lugar donde ella estaba, sino que era un lugar antiguo. O sea, las calles, ni siquiera habían calles pavimentadas, todo era de tierra. O sea, las personas vestían de una manera súper distinta. O sea, se veía de una manera como 100 años atrás, o muy antigua, pues. Y ella se quedó sorprendida porque dijo, ¿what? O sea, esto no es mi ciudad, o sea, ¿dónde estoy? Entonces se asustó y cerró la puerta, abrió de nuevo la puerta y ya apareció en el lugar donde ella estaba. Pero es como momentos ahí como, pum, así un fallo temporal o algo, y ella apareció
o vio otro suceso, un pasado. ¿Han visto la serie de Manifiesto? ¿La has visto? No la he visto, pero... Híjole, se me hace que te va a gustar mucho. Ajá, Okay. porque es precisamente es un avión que cae y luego pasan cosas. Ajá. Pero es que no quiero spoilear a nadie, está muy buena, o sea, a mí no me gustaría que me la arruinaran, entonces sí, véanla, porque está muy buena. Elena ha visto unos capítulos, ¿no? Sí, mira, aquí también de hecho, hay una película que incluso este suceso que le pasó a tu tía, hay una película, no recuerdo si es Medianoche en París, sale un actor que es güero. Owen Wilson. Owen Wilson, exactamente. Owen Wilson, sí. Que es un escritor, ¿no? Y que está buscando la inspiración y regresa en el tiempo para poder tener esa inspiración con otra persona que era muy diferente a su esposa y vivía en una época totalmente diferente, pero él atravesaba el vórtice todas las noches. Entonces, digo, de alguna parte tuvo que salir esa idea y digo, la verdad es que a mí me vuela la cabeza. Si a mí me llega a pasar algo saliendo así de mi casa o saliendo incluso de mi cuarto, yo creo que me vuelvo loco. Totalmente. Sería una experiencia extravagante. Imagínate, vas caminando por la calle y ¡pum! O imagínate encontrarte en el futuro, no el pasado. Wow. Sí. Híjole, yo tengo una... Fíjate, yo sé que fue un sueño. Yo sé que fue un sueño. Espero que haya sido un sueño. Hagan de cuenta que voy caminando por la calle, me encuentro a mis papás, a mis abuelos, pero se ven súper jóvenes. Okay. Y me ven a mí y me dicen, a mí en mi familia me dicen Fanny. Entonces, Fanny, y yo, pues sí, te ves muy grande. Y yo, pues estoy normal, ¿no? Ustedes se ven más jóvenes. Sí, no, sí, vente. Y seguimos caminando, vamos platicando. Ya no recuerdo mucho, la verdad, hace mucho que soñé eso. Pero llegamos a mi casa. Entonces empezamos a escuchar como detonaciones de pues balas. Arma de fuego. Sí, arma de fuego. Porque aquí sucede mucho. Bueno, sí, te acaba de pasar ahorita, ¿verdad? También. Sí. O sea, sí, sucede bastante. Entonces ya como común. Escuchábamos eso y me dijeron, es que se oye muy cerquita, o sea, vamos a meternos aquí a un lado de la cama del cuarto de mis papás. Se arrodilla mi abuelo, mi abuela, yo. Y luego mamá, ¿y tú no vas a venir? Y me dice, ahí voy. Y se queda en la cocina. Entonces de repente empiezo a escuchar yo como el olfato, el sonido del olfato de mi perro. Pero de mi perro que murió en el 2004. Ese efecto especial que hiciste. Ajá, entonces yo dije, ¿cómo? Pero yo estaba consciente, me explico, y dije, ¿cómo? Y luego volteé y les digo, o sea, lo están oyendo, o sea, él ya no está. Y luego se me quedan viendo como de qué nos estás hablando, ¿no? Okay. Y luego, sí, llega mi mamá y se agacha ahí conmigo. Y le digo, oye mamá, o sea, que pues, ¿en qué año estamos? Que dicen que no hay que preguntar, ¿no? Y yo, ¿en qué año estamos? Y luego se me queda viendo y de repente oigo que habla en la cocina. Me explico, entonces yo dije, ¿qué onda? Entonces como que me sacó mucho de onda. Es un sueño vívido tal vez, pero bien confuso, porque cuando me desperté dije, pues yo estaba consciente de que pues no estaba vivo el perro, que ellos no eran de esa edad, que se toparon dos personas en una misma temporalidad que no era, o sea, estuvo bien interesante. Fue un portal, fue un sueño lúcido. Pues tal vez, un sueño lúcido que no manches, o sea, me levanté yo como, sí estoy en el lugar correcto ahora sí, porque... Ajá. Y es que, bueno, sabemos que incluso el alma o el espíritu, incluso pudo haber sido nada más tu espíritu que se fue despegando de tu cuerpo físico. Yo he tenido esa experiencia, pero fue algo, digo, yo lo veo una experiencia chistosa y se la voy a contar de forma muy rápida. Yo estaba acostado, estoy durmiendo y yo siento que me levanté a la cocina, fui a prepararme un café y fui a hacer todo, ¿no? Y cuando yo regresé, me había acostado. Estaba durmiendo y pues yo dije... Se siente horrible. Lo primero que dije fue ya aquí ya se acabó mi vida. Fue aquí ya llegué hasta aquí. Fue una buena vida y cuando pensé eso, desperté. Pero lo que había al lado de mi cama era el café. Entonces yo dije,
o sea, ¿pasó o no pasó? Porque yo me vi acostado, a lo mejor incluso, digo, precisamente haciendo alusión, ¿no?, al nombre, pues, de forma, un sonámbulo que se para hacer algunas cosas, la hizo rápido y se vino a acostar luego. Entonces, pero para mí fue algo que sí pasó. O sea, te prometo que yo me vi acostado de lado, con los ojos cerrados, estaba durmiendo. Y yo cuando me pasó eso dije, ya no quiero volver a tener esa experiencia, ya no la quiero volver a tener. Se siente bien feo ahora cuando vuelves y, uy, sí, pero son cosas que pasan sin querer. No es como que bueno, hay gente que lo puede hacer a voluntad, pero yo no lo haría a voluntad, la verdad. Si no me gustó eso. Oye, pero sí, fíjense, bueno, no sé, ¿tendremos tiempo todavía? O sea, para... Como último tema. No, es dentro del mismo tema. Lo que pasa es que tengo un tío que vivió una experiencia así, no la iba a grabar él para el siguiente capítulo, que igual contado de su propia voz es muy diferente. A quienes ya llegaron a esta parte del video, muchas gracias. Denle like. Oye, bueno, lo que pasa es que él y su familia se fueron a El Paso. Creo que era El Paso. Y ya se sentía muy cansado, iban a otra parte de Estados Unidos, ya iban muy cansados, iban como un hotel muy viejito, pero bonito, arreglado con lucecitas y todo. Entonces a mi tío le gustan mucho esas cosas, dijo, no, pues aquí me voy a quedar. Él se queda haciendo el trámite de las tarjetas y todo, lo estoy resumiendo mucho para irme rapidito, pero se queda él haciendo el trámite de las tarjetas y todo, ve a una señora que sale de un cuartito de un lado, junto con su esposo y 2 perrotes grandes. Entonces a él le daba miedo acercarse a una cafetera que tenían ahí, porque estaban los 2 perros, ¿no? Pero la señora pues les hace la señal, se meten al cuartito, cierra la puerta y dijo, qué amable señora, o sea, se veía súper rojita, súper estadounidense, ¿no? Le llamó mucho eso la atención. Rojita. Y ya, les pide café, le dan una taza, dice, estaba súper viejita la cafetera, se me hizo súper bonita y pues agarré café y todo y se va al cuarto. Pero dice que le entró o sea, era una fatiga muy grande la que tenía él, que abre los ojos en un momento y ve a una niña chiquita como en color sepia. Okay. Ellos, para esto, él tenía a uno de mis primos recién nacido y otra de mis primas era más chica. Entonces había como una cama de este lado y la otra enfrente de la otra. De este lado estaba mi prima. Entonces la ve a un ladito de la cama donde estaba mi prima. Pero dice él que no podía no podía mantener sus ojos abiertos de lo cansado que se encontraba. Y no entendía lo que estaba viendo tampoco. Hasta que empieza a sentir las manitas. En la orilla de la cama. Entonces abre los ojos y la ve. Y le apunta al niño, ¿no? A su hijo, al recién nacido. Entonces él se quedó como que, ¿qué onda, no? O sea, ya empezó como... Pues, me imagino que no sé si estaba despierto o dormido. Pero pero pues sí, ya él se le hizo como medio raro. Sí. Pero no reaccionó, no pudo reaccionar correctamente. Después dice que la tercera vez que abre los ojos la ve que está jugando con unos juguetes que había dejado mi primo tirado. Entonces pues dijo, no, pues está raro, ¿no? Pero volvió a dormir porque no se recuperaba. En la mañana, en la mañana van y recogen sus cosas ahí en la maleta que tenían en un closet. Me salté una parte muy importante. Me regresó un poquito, sí. Empezó él a ver en la ventana, por la cortina, en las orillitas, que empezaba a salir el sol. Entonces él dijo, pues ya no dormí nada, ¿no? O sea, pues sí, empieza a ver el sol. Pero entonces ve a la niña que se mete al closet y le dice adiós. Ya así como a los minutos, como que cierra los ojos y se recupera y se logra levantar y todo, y dice, no, pues hay que irnos temprano porque hay X cosa. Él pensó que era como otra cosa. Un sueño. Uh-huh. Entonces va, busca sus maletas y todo, y arriba de una de las maletas estaba el juguete con el que estaba jugando la niña. Adentro del closet. Entonces dice él, oye, ¿qué onda, no? Y le platica a mi tía. Y ya, se suben a la camioneta, suben las cosas, va a hacer el checkout, a entregar su llavecita y todo. Les dijo, oiga, muchas gracias, aquí vengo a traerle la taza que me prestaron para el café y todo, y estaba muy bonita. Y dijo, ¿y dónde quedó la cafetera de ayer? Porque era una cafetera grandota, esas negras de muchos litros que usan en las conferencias, ¿no? Dijo, estaba muy bonita la de ayer. Le dice, ¿cuál cafetera? Pues una chiquita que tenían así, que no sé qué.
y voltea y ve el cuartito donde se había metido la señora con los perritos y así. Voltea y es una oficina totalmente vacía, abandonada. Adentro estaba la cafetera empolvada. ¿Me explico? Entonces él dijo, ¿qué onda? Sí. Va y entrega la llave, o sea, se quedó sacado de onda, no dice nada, entrega la llave, pues una llave así de madera, ¿no? Y así, Sí. y ve todas las llavecitas normales, muy modernas, colgadas. Y le dice el chavo de la recepción, le dice, oye, ¿y esta llave quién se la dio? Pues el chavo de anoche, y ya estaba muy preocupado mi tío, le dijo, el chavo de anoche, o sea, y la cafetera aquí, y esto y lo otro, y le dice él, sí, no se preocupe, cuelgue la llave, así que tenga buen viaje. Y dijo, ¿qué? Como si fuera común. Sí. Entonces yo le digo, tal vez durmieron en otra dimensión o en un empalme y ni cuenta se dieron. Sí. Es que estuvo muy raro. Una pequeña o una delgada línea entre lo que es ya nuestra realidad y entrar a otra dimensión. Yo creo que incluso tu tío pasó por alto algún suceso precisamente en la historia donde atravesó ese portal, porque ya el hecho de ver todas las cosas, de ver el cuarto, de ver la cafetera, de ver a la señora, ya es que sí precisamente atravesó un portal, pero ¿a qué tipo de dimensión? O incluso si su cuerpo de esa dimensión se intercambió con el que es de esta realidad, porque también es posible. Oye, también, qué interesante, pero sí, creo que sí veía, bueno, no sé si vio a mi tía o no, porque tal vez tenía otra señora a un lado, ¿no? Ay, puede ser. Quién sabe, pero sí, lo que le llamó también mucho la atención es que cuando se iban yendo, resulta que todas las lucecitas que habían visto como estaban quebradas, está en muy mal estado el hotel. O sea, nada que ver con lo que vieron en la noche, que fue lo que les atrajo. Me explico en la carretita. ¿Y nunca buscaron fotos de antes de ese lugar? Fíjate que sí, necesito que me consigan hay una página de internet en donde él se metió unos años después, porque contó la historia a unos tíos que viven precisamente allá, a los que iban a visitar. Entonces una prima de él se puso a buscar, le dijo, mira, exactamente lo mismo que tú nos estás platicando, está escrito en estas páginas, pero de diferentes personas, o sea, varias personas, no solo él. Entonces voy a tratar de conseguir esa página para poder leerla, pero él dijo, entonces sí me sucedió, o sea, había una evidencia de que sí pasó. Hay dos cosas que me llaman la atención. La primera es que precisamente que su cuerpo físico de esta realidad se haya intercambiado con el otro. Y la segunda es que no sé si no sé si todavía el lugar exista, pero ¿por qué no regresar? ¿Por qué no experimentar nuevamente? Qué miedito. Qué miedito, la verdad. Pero sí existe, creo que ya está remodelado, pero sí existe. Porque me mostró unas fotos, me dijo, pues este lugar. O sea, sí vi yo la foto. O sea, de cómo está remodelado, pues, pero sí existe. Estaría interesante, bueno, o sea, no hacer una exploración, pero sí vivir algún suceso en carne propia y ir precisamente a ese tipo de lugares. Mira, y dormirte allí. Me encantaría, pero ya tengo prohibido. Okay. Antes sí me metía a panteones y andaba ahí y me pasaban un montón de cosas, pero pues ya me regañaron, ya me dijeron, o sea, si quieres seguir bien, pues ya. Okay. Ya no lo hagas. Al menos capaz ahí te quedas, Steph. Ya sé, y me quieren llevar o algo. Sí, ahí te quedas en otra realidad y conozco tu versión diferente, una versión distinta de Steph. Sí. No, hombre, no se imagina. Y es que hay una historia, bueno, yo creo que fue muy reciente esa historia popular de una chica que según, bueno, o sea, digo, a lo mejor ya me estoy desviando un poquito del tema, pero que ella se supone que tuvo un accidente, pero no falleció, sino únicamente se intercambió de realidad. Y ella asegura que incluso las personas que ellos con sus papás son totalmente diferentes a lo que ellos recuerdan. Entonces, imagínate si incluso nada más pensar que en el suceso de cuando ya vas a pasar hacia la otra vida y que tengas que ir a otra realidad de ti mismo y que así sea de forma infinita, yo creo que, digo, la verdad, para mí, qué terrible, ¿no? No, o sea, súper fuerte. ¿Cómo lo superas esto? O sea, yo creo que no se supera, la verdad. Y por ejemplo, ahorita me hiciste recordar,
Hay una parte, bueno, aquí a lo mejor recomendando un poquito los libros, por ahí busquen el de Michio Kaku, que es precisamente universos paralelos y dimensiones, y es donde él empieza a manejar una infinidad de universos paralelos, o sea que no nada más somos una única realidad, es decir, que no vivimos solos, sino que hay más realidades aparte, o sea, al final de cuentas, en este momento, es como si yo estuviera haciendo otro tipo de acciones, ¿sabes? No estuviera a lo mejor con ustedes, a lo mejor estoy construyendo algo para mi canal totalmente diferente, otra realidad donde estoy haciendo otra cosa y que no le tomo importancia a los videos, otra donde a lo mejor estoy siendo una persona totalmente diferente, y así una infinidad de universos donde nunca vas a acabar, ¿no? Incluso ellos lo llegan a manejar, que estás en un océano infinito, o en un océano que está explotando con pequeñas bolitas de todo el universo, y todo el universo eres tú. Entonces yo, bueno, a lo mejor no sé si lo han pensado, pero yo sí me lo he cuestionado en algún momento. Si yo llego a partir de esta vida y encontrarme con otra realidad y tener que vivir con otra y vivir con otra y vivir con otra y vivir en un bucle o en una paradoja, para mí sería, digo, la verdad, hasta el cansancio, ¿no? Si de por sí ahorita nos estresamos, vivir más realidades aparte, yo creo que, ya totalmente sé. Absurdo, pero pensable y aceptable, la verdad. Oye, ahorita que dices eso, yo me acuerdo de una serie, no sé si la llegaste a ver, pero se llamaba Qué Raro, era de Disney Channel, o sea, tiene años, esa serie es de años, entonces a mí me gustaba mucho. Entonces esta serie trataba así como casos tipo paranormales, ¿no? Pero uno de los capítulos que siempre se me quedó grabado es que en una situación ella, la protagonista, sí se cruza con su otro yo de otra realidad. Entonces de todo el capítulo se trata de pues ella tratando de regresar a su realidad, me parece, pero es un capítulo que no se me olvida porque desde ahí comencé a comprender y dije, ay, ¿y si eso llegase a pasar realmente? Si mi otro yo se intercambiara a esta realidad y me voy a otra realidad. Está muy creepy. Algo así va el capítulo. Así. Pues yo ya lo pondría en una paradoja escalonada, ¿no? Porque a final de cuentas la misma acción que estás realizando ahorita te va a llegar a lo mismo del siguiente. Y así, aunque llegues a cambiar algo, vas a llegar siempre a lo mismo, y siempre a lo mismo, y siempre a lo mismo. Entonces, no varía el resultado. No varía el resultado, exactamente, e incluso si llega a variar, porque ya lo vemos incluso por ejemplo, a lo mejor les voy a poner las películas de Harry Potter, ¿no? En donde está, creo que es el prisionero de Azkaban, donde van a liberar a la bestia de Hagrid, y que ellos regresan en el tiempo para poder evitar que eso pase. Pero eso ya pasó. Eso ya pasó, y a final de cuentas se encuentran en un bucle, ¿no? Y luego ya se empieza a manejar incluso, muy recientemente que se hizo popular Dragon Ball, ¿no? Cuando ya empieza esta parte de los dioses, donde Bills regresa en el tiempo para poder quitar a Sam. Y entonces se vuelve un bucle, a final de cuentas es una realidad aparte que ellos están viviendo, pero a final de cuentas se lleva a lo mismo. O sea, es un bucle infinito lo que estamos viviendo, y digo, para mí es terrible, terrible. Sí, no, qué cansado, muy cansado, sí. Y monótono. Oye, Enrique, pues te agradecemos mucho que nos hayas apoyado en estar aquí y en nuestro TikTok y nuestro canal y todo. Te agradecemos mucho. No se nos va a olvidar nunca que fuiste el primero. El primero, anda, qué bonito. Sí, no, digo, la verdad es que, o sea, de verdad, a mí me gustó muchísimo su contenido, digo, también, muy orgulloso y agradecido de poder, ser el primer invitado, ¿no? Como lo manejaban al principio, y la verdad es que, digo, me encantan sus TikToks, principalmente los TikToks, porque es la plataforma donde vas a ver los videos, y yo digo, van a llegar a algo grande, tienen que seguir construyendo, tienen que traer más invitados, como le decía Steph, no, traigan a Julio. Julio es una persona... híjole, acabas de spoilear, amigo. Es un... pero bueno, adelanto. Pero bueno, ya lo vamos a decir. Un adelanto. Próximamente se viene, sí, con principalmente paranormal. Vamos a grabar también. Y si algún día se animan, pues igual, pues ahí, recomendadas ahí con nuestros amigos también de Paranoid Metal Radio, que son unos amigos de Colombia. Si en algún momento, se da la oportunidad, también son bienvenidas ahí al programa para que podamos platicar acerca de un mar de cosas.
Y pues nada, muy agradecido. Muchas gracias. Muchas Enrique. gracias. Y bueno, a todos los sonámbulos que se quedaron hasta este punto del video, les agradecemos mucho. Nos ayudarían mucho con un puntito en los comentarios, un like, algo que los haga ahí presentes, o incluso sus opiniones, porque las opiniones diferentes son lo que enriquecen ahora sí todo, ¿verdad? Entonces, les agradecemos mucho. Yo soy Steph. Yo soy Ellen. Y Enrique, muchas gracias. Nos vemos hasta la próxima. Bye.